Muy bien, y ahora estamos con Jenny Canales en el bloque que nos ofrece semanalmente la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella es jefa de la carrera de periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya y vamos a hablar de las redes sociales como herramienta política, ¿no? Cómo son empleadas las redes sociales en la actualidad, en la actual campaña electoral para llegar a los electores. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida al vuelo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Esta es una herramienta relativamente reciente que tuvo, digamos, su gran explosión, me parece, en los Estados Unidos en la elección de Barack Obama, y a partir de ese momento el marketing político ha cambiado, ¿no? Con esta inclusión de las herramientas digitales modernas para hacer política. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? La tecnología nos ha permitido ahora no solamente llegar a nuevos públicos, sino además tener la posibilidad de tener voz, ¿no? A través de ellos. Y eso realmente ya es una diferencia notable. En nuestro país, si bien es cierto, no todos tenemos acceso a las redes sociales, no todos tenemos la misma relación con las redes sociales, muchos candidatos lo utilizan y se valen de ellos para poder tener presencia, ¿no? Ahora, algo que se dice, que se repite, es que las redes sociales, por supuesto, han democratizado notablemente no solo el acceso a la información, sino la posibilidad de opinar y de, digamos, tener un papel activo dentro de la constitución de la opinión pública, pero también han multiplicado de una manera exponencial el empleo de la mentira, o como se le llama ahora, del fake news. Sí, tal vez no solo fake news, sino desinformación en general, ¿no? Sí. Creo que es importante entender que no hemos sido preparados para esta avalancha, ¿no? La responsabilidad que implica utilizar una red social para opinar y comentar es demasiado grande. Es mucho más grande que la posibilidad de tener voz y palabra, ¿no? Y eso hace que tal vez nos lleva a nosotros como universidad, por ejemplo, a pensar en lo importante que es recalcar la conciencia permanente en los estudiantes respecto a que tienen que tener muy claro cómo sienten, cómo piensan, cómo actúan, porque aquello que van a decir no solamente afecta a una persona, sino puede afectar a toda una comunidad. Sí, pero se ha vuelto todavía más siniestro, ¿no? Porque hay formadores de opinión contratados adrede para malinformar. Claro, porque se entiende como algo divertido, ¿no? Como hacer chacote y hacer decir cualquier cosa porque tienes la posibilidad. Entonces, a eso me refería con que no hemos preparado a las personas para ello. Y más bien, si seguimos viendo en la calle que cada uno hace lo que quiere y como puede, entonces el tener un arma, mientras en otros países tienen una pistola, nosotros tenemos un aparato que permite hacer exactamente lo mismo y no nos damos cuenta de ello, ¿no? O sea, a eso me refería, podemos destruir la vida de personas de un modo abierto y sin ninguna repercusión, porque infelizmente tampoco tenemos un marco legal muy amplio que controle estas situaciones, ¿no? Pero es que además, cuando aparecieron originalmente las redes sociales, cuando apareció, por ejemplo, Twitter, lo que se decía era que en Twitter iba a estar la verdad. Pero ya sabemos que eso no fue así, que es todo lo contrario, ¿no? Que en Twitter más bien hay un bosque de mentiras y por ahí puedes encontrar algunas verdades, entre otras cosas porque efectivamente hay mucha manipulación y porque además hay un efecto perverso en el manejo de los algoritmos, ¿no? O sea, lo que hace Twitter y en general lo que hacen las redes sociales es retroalimentarte con aquello que a ti te gusta, con aquello con lo que tú estás de acuerdo, lo que es un problema porque ¿cómo puedes saber si estás equivocado si solamente encuentras reafirmación en las redes sociales? Es decir, si nadie te dice argumentos contrarios que te pueden llegar a concluir, bueno, de repente estoy equivocado, efectivamente, de repente ese argumento es el verdadero y no los que yo sostengo. Bueno, sí. Infelizmente, ya el ser humano de por sí busca aquellos mensajes que refuerzan su propia opinión. O sea, ya eso es algo que se suele hacer. Y si encima tienes un algoritmo que te va a buscar aquellas cosas que te gustan o de las que tú quieres escuchar, pues entonces aún más está nuestra tarea de formar esta conciencia, ¿no? Explicar claramente lo que implica simplemente dar un clic, lo que implica compartir algo, hasta que no te cerciores, no solamente como profesional de la comunicación, sino también como ciudadano.
entender que tu principal, cuando tienes esta herramienta, un Twitter o lo que tengas de red social, tú tienes que entender que estás dirigiéndote a un otro ser humano, un otro persona, un otro al que tienes que aportarle algo por el bien común, por el bien social, sí, que tienes que ayudarlo a crecer. O sea, como ciudadano ya tienes una gran responsabilidad ahí. Y si encima de esto eres profesional, no importa de la carrera que sea, que tienes un privilegio mayor, cuya educación te tiene que haber permitido un sentido crítico mucho más grande que el de un ciudadano que a lo mejor no tuvo las mismas expectativas o posibilidades, entonces tu tarea se vuelve muchísimo más compleja. sí. O sea, tenemos que educarnos para entender qué hacer. Tenemos que educarnos para saber que existen distintos tipos de desinformación. Puede ser intencional o no intencional, que igual puede generar una serie de confusiones y una serie de malentendidos que pueden ser realmente dramáticos. Gravísimos, ¿no? pero además ataques a grupos minoritarios, ataques racistas, ataques en contra de grupos vulnerables. A mí me sorprende cómo las redes sociales se han convertido también en una especie de vertedero de esta mugre que habita en el alma de ciertos seres humanos, ¿no? Pero eso te habla también de otra cosa que no se dice, la salud emocional de las personas. O sea, en realidad tenemos un déficit de conocimiento de cómo estamos realmente, ¿no? A ver, pensemos en gente que, mira, ni siquiera irnos muy lejos, lo que han vivido la pandemia, personas que hayan perdido a muchos familiares, ese nivel de salud emocional que tienen o de inteligencia emocional que ha generado, realmente es mínimo. ¿Cuánto apoyo le estamos dando, brindando, ayudando? Y solamente estamos viendo el matiz de la expresión. O sea, sí. ¿Qué hay detrás de eso que no estamos ayudándonos? Infelizmente vivimos en una sociedad segmentada, en una sociedad totalmente disgregada, donde cada uno tiene que bailar con su propio pañuelo. Entonces, ¿qué le estamos exigiendo a ese otro que tiene un arma? Que se comporte coherentemente, racionalmente, críticamente, y qué herramientas le hemos dado para ello. Nuevamente, de la academia, nosotros en la RUI formamos este tipo de discusiones en las aulas, creamos realmente este tipo de estudiantes más conscientes. Esperemos que ese resultado se vea de acá a unos años reflejado cuando a partir de este problema todos comencemos a poner un granito de arena para mejorarlo, ¿no? ¿Te parece que se emplean bien las redes sociales en las campañas políticas en el Perú? ¿Se han empleado bien en esta campaña electoral, regional y municipal? Yo no podría decir si es bueno, dependerá en realidad los objetivos que ellos se hayan propuesto, ¿no? Si el emplear bien significa hemos llegado a más gente que otras veces, probablemente sí. Tal vez el criterio sería el contenido que hemos brindado realmente es coherente, es real, es posible de ser hecho. Cada uno podrá evaluar de qué se trata, ¿no? ¿Cómo se mide? Yo creo que aquí el asunto es cómo mides esto, ¿no? Si mides por likes, si mides por contenido, si mides por usos, ¿cuál es tu medida para saber si esto está realmente bien o no? Me parece que tanto tú como yo provenimos de una época, digamos, pre-digital, no somos nativos digitales, una época en la que había un elemento fundamental que hacía una gran diferencia entre lo que se ofrece hoy día, los contenidos que se ofrecen hoy día y los que se ofrecían en esa época, y era el editor. Es decir, no cualquiera podía publicar un contenido, y el contenido que uno quería publicar no se publicaba de cualquier manera, tenía que pasar por una serie de controles de calidad. Eso ha cambiado muchísimo las cosas, ¿verdad? Sí. Claro, lo que pasa es que apostamos en todos los ámbitos a la autorregulación. Apuntamos a que todos tenemos que hacer. Mira, los medios se supone que también se autorregulan y sin embargo muchas veces hacen cosas que uno diría, ¿dónde está la autorregulación? Entonces apuntamos a que las personas también tengan su propia autorregulación. Pero ¿qué pasa cuando eso no existe o cuando nadie explicó cuál es tu código de ética realmente? ¿Cuál es tu participación como persona y como ciudadano? ¿Qué pasa cuando nunca antes discutiste respecto a esto y ahora desde muy temprana edad tienes un aparato que solo te sirve para divertirte o para hacer cosas que no tienen ninguna relevancia aparente, ¿no? De acuerdo.
Muy bien, Jenny Canales, jefa de la carrera de periodismo de la Universidad Antonio Cruz de Montoya. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo para hablar de este tema de tal actualidad. Un gusto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Al Vuelo. Nos reencontramos mañana, como siempre. Permiso, a mediodía.